Sana tus partes heridas. Hoy vamos a estar hablando de este tema junto con Jauma Valls, que va a estar del otro lado junto con nosotros. Vamos a hablar acerca de sanar las heridas emocionales y liberar aquellas partes nuestras que están heridas, básicamente. Así que bienvenidos a todos del otro lado. ¿Cómo están? Miren, acá en Argentina con un calor que ni les cuento. ¿Cómo están del otro lado del mundo? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Cuéntenme ahí en el chat desde dónde nos ven. Saben que me encanta estar al tanto de esto. Ahí ya veo que Jauma se está conectando, así que voy a enviarte la invitación. Así nos unimos acá en este directo. Con frío. Allá con frío. En España con frío, sí. Aquí Mucho frío, aquí estamos. Jauma, ¿cómo estás? Un gusto. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va ese año? ¡Feliz año! Bueno, feliz ¿Cómo año. va ese 20? Empezando con muchas nuevas. Qué Muchas bueno, qué bueno, novedades, con mucha ilusión, como siempre, y renovados también. qué bueno. Eso es importante. Qué bueno, totalmente, me encanta, buenísimo. Bueno, y vamos a estar hablando acerca de esto también, ¿no? Como de renovar, de sanar estas heridas Ujú. que vamos cargando, ¿cuáles podrían ser las heridas, Jauma? Cuéntanos un poquito. Bueno, el tema de las heridas siempre pensamos, no es que tengamos heridas, sino es que tenemos partes heridas. ¿Vale? Esa es la diferencia. Mm, ¿Vale? Cuando decimos que tenemos partes heridas, entendemos de que son partes de la estructura de la personalidad que que tienen vida, que han vivido en un momento de nuestra vida y que realmente necesitan y a día de hoy nuestra ayuda, necesitan a día de hoy ser escuchadas y necesitan a día de hoy que nos ocupemos de esas partes de nosotros. Entonces, más que heridas, tenemos partes heridas. Entonces, para mí es algo como muy práctico a nivel de consulta, a nivel diario, entender que no es que tenga yo una herida, sino tengo una parte que está herida y que esa parte que está herida me puede estar afectando a otras partes más activas, pues, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de confianza conmigo misma o en una enfermedad, porque estas partes heridas somatizan. Eso es muy importante. O sea, entender que las partes heridas que están en nosotros, que de alguna manera se han disociado y siguen estando vivas en nosotros pensando que tienen 8 años, que tienen 9 años, que tienen 15 años, o tienen 3 años o 3 meses, esas partes siguen estando vivas. Y esas partes como, han sido alimentadas desde el dolor, pero no han sido sanadas desde el amor. Y ese es el mm, trabajo que realmente pues creo que es muy necesario a día de hoy, tanto en terapia, en psicoterapia, en psicología, poder hacer frente y acompañar este dolor, pero desde otra visión. Es cambiar el matiz a la hora de afrontar el problema en vez de ver el problema como un obstáculo. O sea, no es un claro. problema tener una herida, el problema es que no sepas comunicarte con la parte que tiene la herida. Ese es el problema, Claro. realmente. ¿Cómo detectar esa parte que quedó herida en Ujú. nosotros? Me gusta que lo diferencias también de estamos heridos, Claro. porque es como que también como salir un poco y verlo desde afuera. Sí, sí, entender que no es la parte de... Entender que si yo digo, es que tengo la herida de rechazo, o tengo la herida de carencia, o la herida de exclusión, o tengo la herida de vergüenza, o tengo la herida de desvalorización, es una Mm, identificación total mm, de todo mi sistema, ¿no? Entonces, yo claro que tengo mis heridas, pero es una parte de mí que tiene esa herida. No es, claro, no es todo yo, no es todo mi ser, no es todo mi alma, no es quien realmente soy, solo es una parte. Y si dejo que esa claro. parte tome el control, domine mi vida y no sé desidentificarme del dolor y de la parte, pues al final voy a hipotecar todos mis recursos, voy a hipotecar mi felicidad, mi salud, mis recursos, porque no sé diferenciar eso. Claro, Total. entonces aquí eso es muy importante, el tomar más que el control, ¿no? Pero el dominio de quién soy es saber que realmente puedo estar mal, pero ese estar mal no es todo mi personalidad, no es todo mi ser, en este Total, caso. totalmente. Bueno, ¿y cómo entonces podemos empezar a mirar? Primero Ujú. creo que observar esas partes heridas y luego Bueno, sanar. el principio es que las partes heridas son muy, muy activas. Ujú, O sea, digamos que
son muy activas, son muy sensibles, ¿vale? Y que realmente, pues, cualquier cosa las puede detonar, cualquier cosa las puede activar en un momento dado, una palabra, una llamada, una conversación, un WhatsApp, por ejemplo, un comentario en algún sitio, puede activar esas heridas. Claro, entonces, pensar que nosotros tenemos un sistema, aparte de un sistema consciente e inconsciente, tenemos un sistema que de alguna manera va a querer que, o sea, va a intentar estabilizar emocionalmente a la persona que somos. Va a intentar va a intentar que nunca más volvamos a sufrir eso. Y Claro, eso es imposible. Pero ese sistema, que es nuestro sistema de protección, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras acciones, claro, a lo mejor si yo fui avergonzado y fui apartado en el colegio y todo el mundo se reía de mí, pues cuando soy más adulto voy a ser alguien muy eficaz, voy a ser alguien como muy perfeccionista, voy a ser alguien que realmente pues se pasa horas y horas a lo mejor haciendo deporte para que nadie más se vuelva a burlar de él. Entonces tenemos muchas estrategias para que nadie vuelva a contactar con nuestras heridas. claro, Lo que sucede es que eso no es un proceso infalible. No es una. Siempre suceden cosas porque necesitamos que sucedan cosas. Porque si no, nunca podríamos ver esas heridas que están en la sombra. Porque realmente están en la sombra. No las queremos ver, claro, no nos queremos relacionar con ellas. Nadie quiere vivir con un sentimiento de vergüenza diario. Pero lo claro. tenemos. Lo tenemos. Entonces puedo no mostrarme para que nadie vea, para que nadie me juzgue, para que nadie piense mal de mí, me puedo no mostrar, puedo dejar de hacer cosas que me gustan. Pero claro, si yo tengo esa idea de vergüenza, puedo hacer estrategias, puedo hacer cosas para que no se me active esa herida. Claro. Pero esa herida está viva. Esa Ujú. herida tiene una entidad como tal. Tenemos que pasar de la desidentificación con la herida al reconocimiento de la herida y del ser que vivió esa herida, realmente. Claro, para poder Que fue, sanarla, porque también, o sea, tú hablas de que te vamos generando esta capacidad para proteger esa herida, ¿no? exacto. Inconscientemente, de Mm. diferentes formas. Pero siempre hay alguien que viene y te toca justo donde Bueno, te siempre, duele. siempre viene un maestro que está Claro. en resonancia con tu historia y que al final, pues, es una especie necesitamos esa resiliencia, ¿no? Necesitamos tener una experiencia para realmente sacar esa resiliencia y transformar esa herida en un potencial, porque al final es una energía. Sí, Al final la herida es un reflejo, no deja de ser un reflejo, o sea, cuando hablamos de reflejos en el cuerpo, es algo que no podemos contener. Quiere ujú, decir, si yo tengo un reflejo en la planta del pie, pues voy a tener un reflejo de flexión, de extensión. No puedo evitarlo, es automático. Y una herida es muy parecido, porque realmente cuando algo me toca un estímulo exterior, que puede ser una palabra, puede ser un juicio, puede ser una conversación, una foto, o ver a un ex, o ver a mis hijos, bueno, eso es un estímulo exterior que tiene un efecto interior que va a mover esa herida. ujú. Y es la herida que es la que se va a activar. Entonces son muy, muy, muy sensibles, van hasta la flor de piel, de alguna manera, y estas partes heridas no suelen confiar, no suelen creer que pueda ser posible ser sanadas. Claro, Eso es muy importante. claro. Entonces, ellas Preferimos mismas, ignorarlas ante todo, a toda costa. claro, sí, en el fondo, tienen su propia forma de pensar, su propia forma de ver el mundo. Eh, Al final, claro, y ellas siguen pensando que de alguna manera siguen teniendo la misma edad con la que sufrieron el impacto, la herida, el shock, el trauma. Entonces, es tan importante realmente ponernos al nivel, no al nivel, sino realmente reconocerlas. Como decíamos, el proceso es la desidentificación con la herida al reconocimiento de la parte que sufrió la herida. En ese momento Claro, puede empezar un proceso de claro. transformación, realmente. ¿Y cómo reconocerlas? O sea, por ejemplo, si alguien, tomando nuevamente este ejemplo que tú ponías de hecho al principio, ¿no? Ujú. Pues tal vez si yo sufrí, no sé, algún tipo de bullying o bueno, tuve una herida respecto a mi cuerpo, voy a esforzarme
siempre cuidar mi cuerpo y estar súper fit o estar, ¿sabes? Como Sí, 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 evitar a por toda ejemplo. costa la crítica, Exacto. también no exponerme, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a cerrarnos y a protegernos? Porque esas heridas lo que hacen es que nos protejamos, que nos pongamos una coraza y lo que hacen al final es limitarnos, limitar nuestra evolución, limitar nuestro crecimiento e incluso puede ser nuestra Mm, exposición, exacto. no sé, para poder conseguir pareja o para poder salir, generar empleo, etc, etc. Entonces, ¿cómo poder reconocer que nosotros tenemos esa herida o esa herida forma parte de De nuestro algún sistema, lugar de nosotros? claro. Normalmente el sistema o el sistema de la persona lo que va a hacer es hipotecar parte de su energía en evitar contactar con esa herida. Puede ser a través de una parte muy racional, a través de una parte muy cinética, de hacer muchas cosas, muchas actividades, siempre estar ocupado, a través de siempre estar ocupándome de los demás, a través de no tener tiempo. A veces no tener tiempo es una estrategia para no conectar con lo que hay, con un vacío, con tu energía, con una herida, por ejemplo. Entonces, hacemos muchas cosas para evitar eso. Cuando realmente estamos para detectar una herida, no es algo fácil. O sea, no es algo fácil solo por observación. Pues si Claro, entendemos que las heridas se mueven en tres ejes, como el espacio, ¿vale? Quiere decir, entendemos que la herida se va a reflejar siempre, se puede reflejar hacia ti mismo, hacia los demás o de los demás hacia ti. ok. Quiere decir, yo me puedo rechazar a mí mismo, yo puedo rechazar al otro o yo puedo sentir rechazo del otro. Esa es una estrategia de cómo se pueden manifestar. Entonces, a lo mejor yo no estoy viendo, no, si yo no tengo, yo no me siento, no tengo la idea de carencia, ¿no? ¿Ves? Yo compro mucho, gasto mucho, ¿no ves que soy, sí, pero a lo mejor, de alguna manera, lo, lo veo en los demás o lo critico de los demás. Claro, Claro, entonces, en esta ley, vamos a decirle, como una ley del espejo, una ley del reflejo de una herida, ¿vale? Pues la podemos ver en muchas formas. Quiere decir, yo puedo desvalorizarme intelectualmente. O sea, la desvalorización es una herida, ¿vale? Es un cajón desastre que tenemos. Yo me puedo desvalorizar, yo, o puedo sentir como alguien de fuera me dice que lo que yo hago no vale, no sirve. claro. Pero sería la misma, ¿eh? Yo puedo decir, no, no sirve, lo que estoy haciendo no sirve para nada. O puedo tener un personaje exterior en el teatro de la vida, un hermano, un jefe, un profesor, alguien que te whatsappea, simplemente. Pero si esta persona no la conozco y te, y te pone en calzador un comentario y él está diciendo que tú no vales, que tú no sirves. Pero es tu reflejo de tu herida. Entonces yo no puedo, tengo que aceptar que esa persona me está reflejando algo y decir, vale, ok, me voy a ocupar de esto que está sucediendo en mí. Porque Claro, al lo final, esencial y primero es no rechazar lo que vemos afuera en la película de la vida, como tú decías. claro, entonces el teatro de la vida es una oportunidad para cambiar la forma en la que estamos actuando y cambiar el personaje que somos. O sea, somos un personaje que vamos evolucionando, vamos cambiando. Entonces nuestras heridas también tienen que tener la oportunidad de poder ser acompañadas, de poder ser transformadas como Claro. tal. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y una vez que detectamos estas heridas, ¿cómo podemos empezar? Que queremos sanar, ¿no? Porque también es entender por qué vamos a sanar estas heridas o por qué vamos a elegir hacer las cosas diferentes y mirar a esa sombra que tenemos ahí oculta. Mm. Y es precisamente, bueno, dejar de vivir con con tal vez incluso esa presión emocional, y enfrentarnos a ese ambiente que vive dentro de nosotros, si se puede decir de alguna Sí. forma, que ha quedado ahí y que, bueno, a veces sale y no, eso, no evadir con exceso de trabajo, con exceso de problemas, inclusive, con Mm. etcétera, de cantidad de cosas que podemos utilizar para precisamente ignorar todo aquello que nos pasa. Exacto. Es un poquito en el sentido de que no es que tengamos, yo le llamo el mundo interno. Sí, el mundo Ujú. interno es un mundo muy rico. Tenemos arquetipos, tenemos partes introyectadas de nuestros padres, que son partes parentales, que eso también no es una herida, pero yo puedo introyectar un modelo parental para evitar la crítica
futura crítica que supondría volver a exponerme a lo que yo viví con mi padre, por ejemplo, o lo que yo viví con mi madre. Eso es lo que se llama una introyección de un modelo parental. Entonces, nuestro mundo interno tenemos introyecciones, tenemos arquetipos, tenemos partes mucho más activas, tenemos las heridas. Entonces, las heridas forman parte de nuestro mundo interno, pero necesitamos que nuestro mundo interno esté, como decimos, no, o sea, que haya un lugar, que dentro sea un lugar seguro, que dentro sea un lugar donde yo pueda volver si me hace falta y conectar conmigo, porque si no, el mundo exterior es un mundo de estímulos, no nos lo acabamos. Entonces, para las heridas, el mundo exterior puede ser un mundo muy hostil, puede ser un mundo muy difícil, muy complejo. Entonces, ¿qué utilizamos? Estrategias para que el mundo exterior no sea un problema. Ujú. El tema es que cuando nosotros queremos avanzar en una dirección, ya sea en el amor, en la pareja, o en una relación, en un trabajo, en un proyecto, se nos pueden activar esas heridas, porque vamos a salir, en realidad, lo que siempre se dice, ¿no? La zona de confort, pero que en realidad la zona de confort no existe. Es un bulo. Es un bulo la ¿Cómo zona de así? confort. Cuenta. Porque el cerebro, a nivel de neurobiología, el cerebro trabaja en la zona de seguridad. Ujú. Entonces, la zona de seguridad puede ser una zona de disconfort total. O sea, Claro, vivo en casa de mis padres, no me hablo con mis padres, no tengo dinero, no me llevo bien, estoy con mi pareja que me maltrata. Es una zona de disconfort. No es una zona de confort, claro. pero sí que es una zona de seguridad neurobiológica. Sí. Entonces, vamos a cambiar el término por la zona de seguridad, porque es como mi cerebro primitivo, mi troncoencéfalo, funciona. Entonces, yo no voy a ponerme en peligro. Entonces, quiere decir que si yo estoy en una relación donde yo recibo, porque con un narcisista o con una persona que yo estoy recibiendo de alguna manera, no estoy siendo bien tratada, puede ser que yo no pueda dejar esa relación porque tengo una herida de vacío emocional. Quiere decir, Claro. claro, estoy en una relación donde lo estoy pasando mal, pero es más, para mi interior, para mi mundo interno, es más doloroso volver a vivir el vacío emocional. Sí. Entonces, si yo tengo una herida de desamor, claro, mi sistema puede ser capaz de aguantar una relación que no funciona, para no quedarte en ese vacío emocional, por ejemplo. Claro, claro, totalmente. Bueno, es que es eso, o sea, nos mantienen en una zona de seguridad Exacto, y protegiéndonos. eso. Nuevamente lo que decía, o sea, nos protegen. Exacto, exacto. Pero esa protección llega a un momento en el que esa coraza no es tan útil al final. Bueno, la situación tiene un desgaste, tiene una fecha de caducidad y al final la persona, pues, si tiene energía y tiene recursos, va a poder cambiar. Claro. Yo siempre digo, no podemos cambiar, no podemos cambiar algo si no hacemos cambios. Y no podemos Claro. cambiar si no tenemos energía suficiente. Y a nivel emocional, energía suficiente son recursos emocionales. Quizás apoyo, quizás es haber tomado conciencia, quizás haber tratado un tema, por ejemplo. Y porque a veces pensamos, o sea, digamos que nuestra parte cognitiva, nuestra parte racional es tan fuerte que damos por hecho lo que sentimos cuando realmente lo que sentimos es mucho más. O sea, llegamos a Claro. racionalizar nuestras emociones, llegamos a, a cognitivizar todo lo que sentimos. Entonces, aquí lo interesante es darle lugar al cuerpo, porque el cuerpo es el primero que siente, antes que nuestra emoción y antes que nuestro pensamiento. Quiere decir, nuestro pensamiento es el último de la fila, antes de sentir algo. Entonces, ¿puedo pensar algo? Sí. ¿Puedo creer algo? Sí. Pero si no cambio lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, y ahí es donde la herida se manifiesta con un malestar, con un nudo en el estómago, con un dolor, con un no puedo respirar, incluso con un vértigo, con un mareo. Ujú. O sea, a veces detrás de, cuando tenemos una herida de apego, porque las heridas de apego son heridas muy importantes, porque piensa, ¿no? Por ejemplo, para sanar, yo no puedo sanar solo, porque una de las cosas de la naturaleza del ser humano, como decía Nietzsche, es que para sanar, para estar sanos psicológicamente, tenemos que estar acompañados. ¿Y eso qué quiere decir? Que a veces yo no puedo solo, necesito a alguien que me pueda acompañar. Y
si yo tengo una herida de apego donde realmente mi padre, mi madre me falló, se murió mi hermano cuando yo solo tenía 6 años y todo eso fue un caos en mi familia, si yo tengo esa herida de apego, o porque mi padre era alcohólico, porque mi padre pues, o mi madre pues estaba en depresión, yo tengo una herida en la vinculación, tengo una herida en la conexión, en el amor. Entonces cuando soy adulto, voy a tener un reflejo en las relaciones, voy a ir a terapia, no voy a estar, no voy a poder hacer ningún proceso terapéutico porque siempre tengo la herida de que el otro me va a fallar, de que el otro me va a hacer daño. Entonces, eso es mucho más complejo cuando tenemos una herida de apego a la hora de poder trascender una herida. Porque si necesitamos una Vale. relación terapéutica y la herida la tienes en la relación, pues ahí hay estrategias. El terapeuta que lo sabe lo afronta de otra manera, pero el que no lo sabe, pues viene una visita, 2 visitas y ya no vuelve más. Porque en Sí, verdad el paciente tiene una herida de apego y es una de las heridas que siempre hay que tener en cuenta porque casi, no digo todo el mundo, pero que sí muchas personas las tenemos, que son las heridas del desarrollo, las heridas de la infancia, ¿no? De la adolescencia. Realmente cuando necesitamos esa persona, que esa persona estuviera ahí, que el vínculo fuera no solo seguro, sino que fuera un vínculo fiable, que fuera un vínculo de amor, un vínculo de reconocimiento. Eso era lo que realmente necesitábamos en aquel momento. Y ahí se produce la herida. claro. Eso. Hay ciertos nombres para las heridas, así como esas que de la infancia que, bueno, siempre hemos escuchado, o tú tienes como algún otro tipo de Sí, discernimiento acerca de esto. sí, oficialmente, ¿vale? En principio, gracias al trabajo de la psiconumerología, hice una división, ¿vale? De 9 heridas de lo masculino y 9 heridas de lo femenino. Ok. Quiere decir, pues entender que si tenemos 9 arquetipos numerológicos, eso me permitió englobarlo dentro del trauma, de la psicosomática, de todo lo que hago, entendiendo que cada número tiene una herida. Por ejemplo, el 1 tiene la herida de rechazo, el 2 tiene la herida de abandono, el 3 la herida de vergüenza, el 4 la herida de carencia, el 5 la traición, en masculino. Pero también eso es una polaridad de las heridas. Las heridas pueden estar en femenino. Entonces, cuando las heridas se expresan desde el femenino, pues ya no voy a ser rechazo, voy a ser la sumisión. ¿Ves? Aquí es una polaridad. Ah, El rechazo es el claro. masculino, yo soy rechazado, pero puede estar la herida en femenino, entonces voy a entrar en sumisión, voy a tener una herida de sumisión ante la vida, ante todo el mundo, para no ser rechazado. Entonces, las mismas heridas van a tener polaridades entre sí y dentro de un sistema numerológico, ¿vale? Que yo aplico al trauma, aplico a las sesiones, lo dividir en este sentido, ¿no? En 9 masculinas y 9 femeninas. Pero hay muchas más heridas, porque claro, tenemos una herida. La herida de apego no está dentro de las 9 heridas de lo femenino masculino. Es una herida que creo que es muy universal, por ejemplo. Pero la Ok. vergüenza sí, la traición sí, la desvalorización también sí. Todo eso son heridas, por ejemplo. Claro. ¿Las tenemos todas? Bueno, yo creo que las podemos transitar todas en diferentes momentos de nuestra vida, pero hay algunas que son como los pilares. Realmente son Ok. las 2, 3 principales que podemos vivir, ¿vale? Más ¿Qué serían fuerte. cuáles? Exactamente. Bueno, depende de la persona, pero yo creo que la vergüenza es una herida universal, Claro, sí. por ejemplo. Sí. Y que esa herida de vergüenza que es universal, piensa que las heridas no solo las heredamos heridas. O sea, venimos de familias, de sistemas familiares que vienen con unas heridas que se transmiten. Entonces se Ujú. transmite la herida de vergüenza, que en el transgeneracional tendría una visión desde la herida de la humillación, se transmite. Claro. Entonces yo no que está en mis genes, sí, se puede activar también, pero forma parte de mi familia y forma parte de algo muy importante que es la pertenencia, ¿vale? Lo que llamamos el conflicto gregario, la necesidad de pertenecer a un grupo al precio que sea. Ya sea sintiendo lo mismo, padeciendo lo mismo, viviendo de lo mismo o viviendo sin nada igual que ellos. Entonces yo voy a Claro. tener... Entonces las heridas también se comparten. Entonces hay familias que están más estructuradas desde una herida de rechazo, hay familias que están más estructuradas desde la traición, entonces no soportan la traición, suelen vivir muchos episodios de engaños, de problemas
económicos, de problemas con socios, con otras personas. Entonces, porque tiene muy activo la herida de traición, por ejemplo. Bien. Y hay núcleos familiares, que es el transgeneracional, sistemas, generación tras generación, tienen la herida de la carencia, por ejemplo, muy, muy activa. Entonces, viven muy poquito, ¿vale? Y ganan no para vivir, sino para sobrevivir. Sí. Entonces, eso es porque está muy, muy activa esa herida de la carencia. Y al final esa herida de carencia acaba tomando el control, como decíamos, no es la herida, es una parte de mí que acaba tomando el control de la persona que soy a día de hoy. Claro. Eso es un, Y en la eso que es me cuando, quiero convertir. exacto. Entonces, y sobre Expresar. todo cuando quiero salir o me expongo, quiero salir de la zona de seguridad. Ujú. Ahí es una zona de más estrés porque el sistema no está acostumbrado a salir de esa zona de seguridad que llamamos carencia, que es lo que ya conoces. Sí. ¿Sí? Es por donde caminó tu padre, por donde transitó tu madre, donde tus amigos también están en ese rollo, en esa frecuencia, vamos a decir así, nunca mejor dicho, y estoy con eso. Entonces, claro, ¿cómo puedo transformar eso? ¿Cómo puedo transformar La eso sin... pregunta del millón, ¿cómo empiezo a transformar esta situación? ¿Cómo empiezo a cambiarlo? Bueno, al final hay un proceso, como decíamos al principio, ¿no? Hay un proceso que, si yo no, para mí hay una toma de conciencia. O sea, Ujú. primero una Sí, toma de conocimiento, primero necesito saber que existe, ¿vale? claro. Como decía un maestro, yo no puedo reconocer lo que no conozco. Total. Entonces, ahora yo ya sé, y quien esté escuchando esto ya sabe o va a saber que cuando se sienta así, ya no es una herida, ya no es un estado, es una parte de esa persona. Entonces yo tengo conocimiento que es una parte de mí y yo reconozco que tengo partes heridas, como Ujú. todos, y se me activan. Pero mi responsabilidad es que ocuparme de esas heridas e ir trabajándolas, e ir de alguna manera rescatándolas, porque en una herida está la oportunidad de recuperar una parte de la esencia que perdimos. Es una piedra preciosa, en el fondo. Cada vez que Sí, vamos a recuperar una herida, a transformar una herida, y digo recuperar porque el proceso es un proceso de rescate de esa parte de 3 años que se cayó por las escaleras porque que nadie se ocupó de él, de ella. Pues ese niño que se cayó por las escaleras, pues es un niño que está ahí. sí. Pero lleva a lo mejor 60 años, 70 años. Nadie se ha ocupado de él. O esa niña que casi se ahoga en la piscina, aún sigue pensando que está en la piscina. Sí. Y esto es unas cualidades de la mente. O sea, dentro del sistema, entender al ser humano, hay que entender que el ser humano tenemos una multiplicidad de la mente. Ujú. Y esa multiplicidad de la mente nos hace especiales. Nos hace entender que somos una persona que tiene muchas personalidades, muchas capacidades de afrontar las cosas de forma diferente, pero también tiene muchas partes vulnerables. La mente no es algo rígido, no es una cosa. No. Entonces, sí, el proceso de sanar esas heridas, sí, empieza por un proceso de conocer que existe esto de esta forma, ¿vale? Un proceso de desidentificación de esas heridas y un proceso de reconocimiento y de sanación y reprocesamiento. Porque también hay que diferenciar, ¿vale? Hay que diferenciar una cosa muy clara, hay que diferenciar, no es lo mismo trabajar algo que procesar algo. El cerebro procesa las cosas, el ser humano las Ujú. trabaja. Para sanar una herida hay que procesar lo que pasó, desde el lugar Claro, que pasó, en claro. este caso. Fíjate, acá tenemos una pregunta de Isabel que dice, ¿cómo definirías la multiplicidad de la mente? Sí, hay una palabra clave que se llama compartimentalización, ¿vale? Cuando hablamos el ser humano, depende de los niveles de trauma, de shock, de vivencia, de situaciones difíciles, es capaz de compartimentalizar los estados mentales, quiere decir los estados del yo. Entonces, cuando eso, todos tenemos estas pequeñas, tenemos un yo responsable, tenemos una parte, un yo madre, tenemos un yo
el fin de semana, que no quieres saber nada del trabajo, por ejemplo. Tenemos diferentes estados. Pero en realidad, cuando estos estados ha habido una situación muy crítica y hay más Ujú. estrés, hay más cortisol, hay más hormonas de estrés, esto genera una desconexión del cerebro. Y esa desconexión del cerebro, ya sea desde el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, desde el cuerpo calloso, genera que no se pueda integrar la experiencia en la personalidad. Y Oh, eso genera ese shock, esa adrenalina, ese cortisol, genera un problema en los tipos de memoria de la persona. Y esa memoria identitaria, esa memoria autobiográfica de quién soy, qué he vivido y cómo lo he vivido, se empieza a separar. Entonces ya hay vacíos, lagunas en el tiempo de la memoria. Yo no me acuerdo de nada que tenía a los 7, 8 años, yo no me acuerdo de nada de los 15 años, pero son vacíos. Se interrumpe la línea temporal de la memoria. Y, claro. y en ese momento, pues hay que pensar que el cerebro lo que hace es separar eso, quita el fotograma, quita el evento, pero eso sigue estando ahí. Tú cognitivamente no te acuerdas porque el hipocampo o la zona hipocampal no es capaz de retener toda la memoria de lo que pasó, porque hubo estrés. Pero en cambio se quedó como un fotograma, como una información muy somática, muy en el cuerpo, y el cuerpo no olvida. Pese a que el cuerpo nunca olvida. Entonces, una forma de hablar de esa multiplicidad de la mente es hablar de la compartimentalización de la mente, Claro. que en extremo sería un trastorno de identidad Ujú. múltiple. ¿Sí? Un TIC, por ejemplo. Un trastorno disociativo de identidad sería esto, por ejemplo. Claro, Sería el claro. extremo. Sería el caso extremo, totalmente. Exacto. Jauma, ¿cómo podemos hacer, bueno, para poder sanar? O sea, a través de terapia, algún taller, algo que tengas para ofrecernos también y comenzar a profundizar, porque ya aquí esto fue un reconocimiento y creo que a partir de este live muchas personas podrán entender, Sí. bueno, si estoy viviendo una herida y seguro van a querer indagar un poco más. Bueno, yo siempre recomiendo, a veces, como digo yo, a veces hay personas que son de consultas, ¿vale? Son capaces necesitan un proceso terapéutico, necesitan hacer una terapia, necesitan tocar este tema. Y otras muchas veces, cuando hay muchas protecciones, ¿no? Por aquí creo que decían por el chat, ¿no? Cuando hay mucho mecanismo de protección, todos tenemos estas partes muy racionales, muy cognitivas, que Ujú. necesitan aprender. Entonces yo muchas veces les invito, antes que venir a consulta, a hacer un taller de transformación. Sí, un taller de transformación Ok. sobre las heridas, un taller de transformación sobre los estados del yo, un taller de transformación sobre heridas transgeneracionales. Y ahí es porque no solo vas a tocar tu herida, sino que vas a entender el proceso, porque también tenemos una mente lógica. Si la mente lógica no acepta lo que es lógico para ella, va a ser un obstáculo. Y por eso Claro. muchas veces un taller donde también hay esa parte pedagógica, esa parte de entender dónde vienen, cómo ver a otros compañeros, esa resonancia que pueda haber, eso hace también que tú puedas transformar esa herida pues, de otra forma que no sea solo consulta, por ejemplo, Claro, en este claro, claro. Buenísimo. Mira, acá tenemos una pregunta. Isabel también sí, dice, ¿el interrumpir la línea temporal es un mecanismo de protección de la mente? exacto, sí. Freud hablaba de este mecanismo, ¿vale? Que es cuando realmente pues, se interrumpía una parte del recuerdo, formaba parte del sistema de protección de la mente. Pero a veces podemos tener en partes de nosotros que están acostumbrados a olvidar las cosas. O sea, puede ser que el Claro. propio sistema, ¿vale? Aparte de que realmente Wow. se interrumpa, hemos llegado a aprender que la forma de no sufrir es olvidar. Y al final llega a Wow. tener tanto lugar, ocupar tanto lugar en nuestra vida o tanta fuerza en nuestro sistema, que llegamos a olvidar hasta las cosas bonitas, hasta las cosas importantes. Sí. Entonces, muchas veces me encuentro en consulta que hay personas que tienen este mecanismo de olvidar las cosas como protección, como tal. Pero se puede siempre recuperar la memoria. La memoria siempre se puede volver a abrir y lo importante de la memoria, que es muy interesante, es que cuando yo abro la memoria y entro en conexión, o sea, reconozco la memoria, abro la memoria, cuando la vuelvo a grabar, siempre cambia, aunque no haga nada. Y eso es una de Mm. las cualidades de la mente, que es muy interesante porque si la mente no es un pendrive, o sea, cuando lo enchufo o desenchufo,
la memoria va a cambiar siempre. Claro. Por lo tanto, aunque yo vaya con cualquier técnica, yo vaya a conectar ese momento que pasó aquello de aquella manera, sin revivirlo, eso es muy importante. Revivir las cosas no garantiza sanarlas. No, y a veces ¿Vale? hasta te Te retraumatiza. retraumatizas, si se puede Exacto, decir, sí, sí, sí. sí. Es una de las cualidades. O sea, en trauma nunca no revivimos. Por eso siempre decimos, o me gusta mucho decir, con un pie en el presente y muchos pies en el pasado. Mm, ¿Vale? En este caso. ¿Por qué? Porque yo estoy con mi yo en el presente, pero estoy conectado con todo eso, esos yo del pasado que la mente necesitan. Que en este momento yo pueda ir y recuperarlos. Lo que pasa muchas veces es que las heridas, y esto lo damos por supuesto, mejor dicho, damos por supuesto que no era así, ¿vale? Es que las heridas suelen tener cargas, eh, mm, suelen tener ciertas lealtades. claro, Entonces la herida casi siempre está conectada a un transgeneracional, a un hecho de transgeneracional. Y, sí. y ya no solo un hecho de transgeneracional, sino muchas veces en consulta, yo siempre digo, el terapeuta no es el terapeuta solo acompaña, por eso es la palabra terapeuta significa acompañante, sino que realmente es el sistema de la persona, el mundo interno de la persona, el que tiene el poder de ir hacia donde tiene que ir. Entonces, la persona te puede ir desde una herida a un transpersonal, por ejemplo. Claro. Claro, y y la persona, el que está en sesión es el que tiene el verdadero poder para cambiar, o sea, el Claro. terapeuta te Ujú. acompaña. Pero también Sí, uno tiene que hacerse cargo de tener las ganas, esto que decíamos antes, ¿no? Si estás constantemente protegiéndote, vas a encontrar las mil y un formas para hacerlo. También ahí exacto. creo que es importante como poder, incluso con esta conversación, indagar en nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo puedo yo poder ser más vulnerable ante mí mismo y poder ver estas heridas para precisamente ir tras ellas y sanarlas y Claro. transformar esa información? Sí, sí, en realidad la vulnerabilidad es una cosa muy buena. Ujú. ¿Sí? Es una mala interpretación que hemos podido hacer en muchos momentos de nuestra vida, nos han enseñado que hay que ser fuerte, hay que ser duro, hay que poder con todo, pero la vulnerabilidad es un don, porque en la Claro. vulnerabilidad pensar que antes de tener la herida o las heridas, ¿vale? Yo le llamo la triada del niño interior. Entonces la triada del niño interior es el niño vulnerable, es el niño mágico y el niño que juega. Ok. Y esa triada del niño interior está viva en nosotros. O sea, podemos conectar con eso porque es una fuerza bestial. O sea, cuando realmente puedo conectar, no solo con el niño que juega, sino el niño que creía en la magia y hacía magia. Y el niño que la mente tenía ese poder de ser transparente, porque la vulnerabilidad es un tema de transparencia Ujú. como tal. Entonces ahí es cuando trabajamos la herida, ahí podemos conectar con un piso diferente, un nivel diferente, que es el de la triada del niño interior. Y ahí sí Mm, que es muy, muy, muy potente porque realmente ahí está lo más transparente y lo más cercano a lo que llamaríamos la esencia, porque no claro, hay condicionamientos. La herida es un condicionamiento. claro. Mm. Claro. Y es eso que tú decías antes, ¿no? Cuando quitamos la herida, podemos ir hacia la esencia más profunda de nosotros mismos Exacto. y Pero descubrir. sin embargo, yo tengo que conocer todo este sistema, cómo se va de un lugar a otro y se llega muy fácil, muy, muy sencillo, sobre todo bueno, como trabajamos nosotros y, y muy sano, ¿no? Muy, muy sano, muy al tiempo que la persona necesite. Claro. Porque una herida no la puedes forzar, Claro, no la no, puedes no, forzar, no. porque ya fue forzada. A una herida no puedes exigirle nada, porque ya fue exigida. Claro, Entonces, sí. es por eso yo no voy a coger la herida y digo, ven aquí, suelta, llora. No, porque Claro, no, llorar no soluciona nada. claro. Sí, bueno, sí, Piensa es que verdad. el llorar puede ser una descarga del sistema, pero Ujú. también es una protección, porque Mm, el llanto a nivel neurobiológico para una madre y para un padre es un sonido de mucho estrés
que no pueden soportar. O sea, el cerebro de un ser humano, Wow. el llanto de un niño no lo puede soportar mucho tiempo, se estresa. ¿Y eso Claro. por qué está creado así? ¿Por qué se ha creado así? Porque necesitamos el llanto de apego, el llanto de desconsolación para llamar la atención del cuidador principal, llamar la atención. Entonces, no solo llorando se libera algo, porque puede ser una estrategia, puede ser una protección, puede ser un reclamo. Ujú, Para mí ujú. puede haber una descarga que es positiva, pero a veces el desconsuelo casi siempre va de la mano de una búsqueda de apego, una búsqueda de... Entonces, me gustó, ¿no? Saber esto, dices, qué bueno, ¿no? Por ejemplo, entender que un niño va a llorar, pero es como si la frecuencia del llanto de un niño, que en un adulto sería lo mismo, es para reclamar la atención, el confort del que no tiene Claro. en ese momento. Sí, sí, a veces es llamar la atención y buscar como personas que se queden ahí Exacto. sanándote, sobándote la Mm. herida en realidad y no Sí, buscar una entonces, solución claro, entonces efectiva. al final haces relaciones terapéuticas en función de eso. Entonces eso no... Yo siempre digo, hay que diferenciar lo que es bueno de lo que es terapéutico, Total, en este totalmente, caso. totalmente, totalmente. Mira, acá tenemos un comentario de Andrea Sí. que dice, porque hablas del cuerpo, ¿no? Tenemos que sentirnos. Y dice, hace Mm, unos días me levanto y siento la cabeza como abombada. No sé mm. si le puedes decir algo al respecto o qué pudiese ser Bueno, lo yo que le está le aflorando. pregun- Sí, bueno, esto de las cosas online es así de mágico, ¿no? A veces, mm, bueno, no hay que ponerse límites, pero yo preguntaría, cuando yo tenga un síntoma, o cualquier síntoma que tengáis, yo me preguntaría, por ejemplo, ese síntoma, ¿desde cuándo está ahí? ¿Sí? ¿Desde cuándo está ahí? ¿Cómo se siente ese síntoma? ¿Qué te quiere contar? ¿Qué te quiere decir? ¿Mm? Mm, ¿Y cuál es la función de ese síntoma? De una en una, ¿eh? No podemos decir 10 preguntas porque solo vamos a tener una respuesta, pero quiere decir, si realmente, pues, ese dolor de cabeza, yo le pregunto, eh, ¿desde cuándo está ahí? ¿O desde cuándo? Porque no es, a lo mejor el dolor de cabeza tengo desde hace 8 minutos, pero a lo mejor mm, ese dolor de cabeza siempre ha estado porque me ha dolido la cabeza desde pequeño, como tal. Entonces, cada vez que me dolía la cabeza, pues dejaba de pensar. Cada vez que me dolía la cabeza, dejaba de ocuparme de todo el mundo y me ocupaba de mí. Entonces, quizá ese dolor de cabeza, ese bombamiento es un ejemplo. Su función es que me ocupe de mí y deje de ocuparme de los demás. Y su claro. mayor miedo es que me olvide de mí. Por lo tanto, cada vez que yo me olvido, me va a doler la cabeza. Y eso es Para como, pensar eso, claro, mucha información. sí, pero es como te habla, un síntoma es así. Entonces, el síntoma, la herida puede somatizarse. La herida puede mostrar síntomas, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Sí, en Dice, este caso. dice, no es el dolor, es como, no entiendo, florara. No Bueno, sé qué como quiere decir. surge, entiendo que es como surge. Ah, Bueno, me pues aflorara, sí. claro, como que se le aflora el dolor. Bueno, pues es preguntar ese dolor. ¿Cuánto tiempo lleva ese dolor contigo? ¿Sí? ¿Desde cuándo está ahí? ¿Y qué pasaría si deja de expresarse? ¿Qué pasaría si deja de manifestarse? Y lo más importante, ¿cuál es el miedo que tiene ese dolor? El miedo. ¿Cuál es el Indagar en miedo? cuál es Porque, el miedo que nos está protegiendo claro, también, ¿no? porque el dolor es una salida. El dolor no, el dolor pensamos que es una entrada a nivel neurológico. El dolor es una salida del cerebro. Claro. Entonces, hay algo en el proceso de ese dolor que me está diciendo algo. Entonces, o sea, yo he enseñado durante muchos años descodificación, he hecho psicosomática, he enseñado, llevo cursos de psicosomática, pero yo he dejado los diccionarios, realmente, porque el cuerpo te dice muchas más cosas. Es mucho más rico. Claro, eso te quería preguntar, Jauma, antes de que cerremos. Sí, ¿Cómo ha sido para ti en tu propia experiencia personal, si te gustaría compartirlo, o si no sí. algún ejemplo, alguna experiencia de alguna persona? Pero ¿cómo ha sido para ti también tener contacto con estas herramientas y tener contacto con esta información y decir, ah, mira, me encuentro que se me activa tal herida o tal parte de mí y eso es darte cuenta, ¿viste? Sí, sí, o sea, para mí, o sea, realmente
esta forma de trabajar, esta forma de verlo, es lo que me ha funcionado. No quiere decir que tenga que funcionar a todo el mundo. Pero cuando uno... Yo acabo enseñando siempre lo que realmente me ha funcionado y más avanzado, más me ha permitido avanzar, en este caso. Y, por lo tanto, yo me he encontrado muchas veces en consulta con traumatizarme en consultas, traumatizarme con terapeutas, dejar de ir a consulta porque al final acababa peor en las consultas de lo que entraba. Entonces, al final, digo, tiene que haber un camino, tiene que haber otro camino. Y al final es cuando realmente, pues, encontré esta forma, sí, con todo lo que ya sabía, con todo lo que yo aprendí, con todo lo que de forma innata también, pues me gusta poder ayudar a la gente, pues encontré la manera. Entonces, encontré la manera de poder salir de donde estaba y poder también acompañar a otros de esa forma. Entonces, es entender que, por ejemplo, yo, pues, era una persona con muchos problemas económicos, era una persona tenía muchas deudas, debía mucho dinero, tenía muchos problemas, siempre, no vivía, solo sufría, ¿vale? En este caso. Y hasta que pude encontrar esa herida de carencia que había a nivel familiar, a nivel transgeneracional, y que realmente era la forma de estar conectado con los míos. O sea, solo podía estar conectado a través del sacrificio y la carencia. Y el acto de valor fue realmente trascender eso, trascender esa herida, ¿vale? Y el miedo de esa herida es que si yo tenía dinero, si yo las cosas me iban bien, como realmente me iban bien, pues iba a perder a mi familia. Era el miedo de esa herida. Claro, Entonces, no ibas a pertenecer. sí, no iba a pertenecer. Entonces, pues me pasé pues 40 años, ¿no? O 30 y pico años con ese problema, en este caso. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Entender, ver la dimensión de todo esto de otra manera. Y es un ejemplo mío, por ejemplo, ¿vale? Y que bueno, que esto no está preparado. Ya sabemos que No. nunca preparamos nada porque no tengo tiempo, ¿vale? Llevo todo el día con consultas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo, Claro, ¿vale? Como tal. sí, es un buen ejemplo. Y me gusta preguntar porque, bueno, siempre detrás del especialista que sabe un montón hay un ser humano Sí. que ha vivido también estas herramientas, porque todos llegamos a estas herramientas precisamente para vivir diferente y que es lo que también nos busca y después nos convoca a compartirlo, ¿no? Mira, acá mandan saludos, que gracias por tanta sabiduría y generosidad. Y la Bautista comenta, ¿recomiendas algún libro o lectura que apoye lo que has explicado? Yo recomiendo el libro de Tu cuerpo lleva la cuenta, de Van der Kolk, por ejemplo. Es un libro que es de neurociencia del trauma, entonces ahí está bien, por ejemplo. Sería un buen libro es una Biblia, pero es un buen libro para entenderlo, para entender cómo funciona el trauma en el cerebro, sobre todo, y ver que, por ejemplo, el cerebro no pasa página. O sea, pensamos que el tiempo, como yo siempre digo, ¿no? Es una broma que hacemos aquí mucho en España, que el tiempo no cura nada, solo cura el jamón y el vino. Entonces, pensar Pero que es que es verdad, hay gente que cree que el tiempo, no sé, que el tiempo, ¿qué hace? el tiempo no cura nada. Sí, No, solo jamón, uno solo es jamón. el que hace, uno con el tiempo es el que hace las cosas, eso hay Claro, que claro. Entonces, decir. ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? Y al final el tiempo es un recurso, ¿vale? Ujú. Que tenemos que compartir, ¿no? En este caso, sobre todo la persona más importante que somos, la persona más importante que somos nosotros, en este caso. Totalmente. Bueno, ahí ya tienen tarea para el hogar. Sí, Mira, pues, Jauma, sí. acá tenemos otra Dime. pregunta. Dicen, cuando haces las preguntas sobre el trauma, ¿las personas están con los ojos abiertos o cerrados? No Preguntan importa, en el chat. no importa. Yo a veces en los talleres los hago grupales. Yo a veces, normalmente, pues cada mes hacemos un taller de una herida, ¿vale? O sea, Ujú. normalmente pues hacemos cada mes. Llevamos años haciendo, hemos pasado por las heridas de lo masculino, hemos pasado por las heridas de lo femenino. Ahora estamos trabajando pues unas heridas del alma. Entonces en cada taller pues lo hacemos en grupal. ¿Mm? Entonces, Claro. el tema de los ojos abiertos, ojos cerrados, piensa que si una persona tiene una fobia al mundo interno,
una fobia a conectar con sus emociones, una fobia a conectar con lo que está dentro de él, no va a poder cerrar los ojos. Claro. Entonces, no importa. Yo trabajo mucho con técnicas proyectivas, trabajo con externalización, trabajo con diferentes técnicas y el mapa lo tengo, todo mi conocimiento lo tengo, pero siempre dejo que el sistema, que el mundo interno de la persona es el que me acompañe. Claro, Sí. que te guíe, que te guíe porque cada persona es un mundo, eso es una Exacto. realidad. Sí. Sí, bueno, es lo que decías hace rato de que no tenías diccionarios del Sí, cuerpo, no, eso, porque hay yo que ver, cada uno es algo diferente. claro, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudié en 2007, 2008, que estudié con no un alumno, sino con una persona que estaba directamente con Hammer en aquel momento. Ujú, Eh, yo muy joven, yo tenía 20 y pocos años, ¿vale? Y una de las cosas que aprendí, y sobre todo directamente de esa persona que había compartido consulta con él y todo, es que hasta el conocimiento de Hammer no es un conocimiento para ponerlo en el paciente, es un conocimiento para tenerlo tú como guía, claro, claro, ¿sí? No utilizarlo a diestro y siniestro, en este caso. sí, Y es una de las cosas que dice, bueno, yo tengo ese conocimiento Hammer, yo tengo un conocimiento del tarot, yo tengo un conocimiento, pero me sirve como guía. Luego voy a ver dónde me lleva el sí, paciente. Pero no voy a, claro, no voy totalmente. a dirigirlo, no voy a decir, esto te pasa por esto, por esto, por esto. No. Mm. No siempre No, funciona. porque sería un copiar y pegar y no somos eso, totalmente. Somos mucho Yauma, me más. encantó, se nos acaba el tiempo, pero wow, Sí, estuvo súper bueno este directo, sobre todo que muchas herramientas, muchos darnos cuenta. Así que súper agradecida. Quiero decirle a las personas que nos ven que te pueden conseguir ahí a través de tus redes sociales y que en la descripción de este video, ahora cuando cerremos, va a quedar toda la información de Yauma por si quieren ingresar también a tu página web, seguramente sí, para indagar en los cursos y los talleres que tienes ahí a la mano. ¿Tienes exacto. alguno ahora prontito o Sí, algo empezamos. por el estilo? Mira, justamente empezamos, la semana pasada empezamos el curso de trauma, empezamos el curso de trauma y psicosomática y que realmente pues aún se puede acceder a él, se puede aprender todo esto, se puede de una forma muy, muy, muy orgánica, ¿vale? Sí, Y que bueno, que es una oportunidad para cambiar, o sea, es un curso de 6 meses donde realmente puedes aprender no solo esto para ti, sino para aplicarlo en tu vida diaria y en cualquier persona. Entonces, el propósito que tenemos en esto es hacer algo diferente, ¿no? Hacer algo diferente y que realmente, pues, yo me encuentro muchos terapeutas que vienen, mucha gente que viene y vale, lo más difícil es desaprender para volver a aprender, pero es que a veces es necesario en este caso. totalmente. Buenísimo. Bueno, quedan invitados ahí a participar en los talleres que Jauma los tiene ahí en la página web que van a quedar en la descripción. ¿Quieres decirlo igual tu página web? Recuérdanos cómo era. Bueno, es un poquito como mi nombre porque es www.escuela Jaume, porque es Ah, bueno. Jaume Valls, ¿vale? .com, ¿vale? Pero si no, también lo tenéis en el enlace de Instagram, por psiconumerología o aquí por ejemplo, también tenéis el enlace también es que tenemos muchas cuentas. Tenemos trauma psicosomática, ¿vale? Es que y también tenéis la cuenta también de la clínica, que tenemos aquí en Barcelona, en Sagrada Familia. Tenemos la clínica Neuro 360 de Genial. neurología y psicología. Entonces, bueno, tenemos ahí muchas, muchas cuentas y muchos propósitos en este caso. Muchas Fantástico, herramientas. fantástico. Bueno, igual todas las redes van a quedar acá abajo en la descripción del video para que vayan directamente y después las personas que estén viendo esto en YouTube y también después lo estén escuchando en Spotify, en la descripción van a encontrar toda la información si les interesa. Jauma, me encantó, Muy bien. gracias, de verdad que súper interesante este directo y nos vemos entonces la próxima, La en la que próxima. viene. Hasta la Gracias a próxima. todos y nos vemos. Chau, chau. Chao.